Víctor, tú eres responsable de software en Lefebvre, que es donde estamos en estos momentos, y además jefe de producto de Centinela, la solución de compliance de este grupo LegalTech, este grupo multinacional LegalTech, que tiene 7 módulos de los que luego hablaremos, ¿no? Digamos, compliance siempre ha sido más RegTech que LegalTech, pero ¿qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque nosotros, al fin y al cabo, creemos que son primos hermanos, que hay muy poca diferencia. Así es. Para mí está todo muy ligado y más si hablo de Centinela. A ver, si me tengo que decantar por algo, diría que Centinela es una RegTech, ¿no? En tanto en cuanto ayuda al usuario a cumplir con las obligaciones legales, ¿no? Y identificar y gestionar riesgos. Pero claro, tengo que decir que también es una LegalTech, Claro. porque dentro de Centinela incluimos una serie de módulos y soportes que ayudan de alguna manera al usuario también a resolver sus dudas legales, ¿no? Tenemos vinculados marginales de los mementos, también vínculos a la normativa, les damos modelos para que puedan utilizar, con lo cual diría que son ambas cosas, ¿no? RegTech y LegalTech. Bueno, recordamos que Centinela es una solución integral en una única plataforma que tiene los siguientes módulos, los voy a leer para no olvidarme ninguno. Penal, igualdad, tributario, protección de datos, plan de integridad, canal de denuncias y prevención de blanqueo de capitales. Oye, una cosa, también el usuario puede contratar un solo módulo, entiendo, ¿no? Aparte de que lo confirmes o no, ¿qué ventajas tiene la plataforma en cuanto es integral y posiblemente interoperativa, ¿no? Entre todos esos módulos? Sí, efectivamente, has citado esos verticales que tenemos dentro de lo que sería la materia de cumplimiento y en función de las necesidades de cada organización puede contratar unos u otros, ¿no? Si contratas más de uno, lógicamente hay algunas cuestiones que están, bueno, pues como es una plataforma, que están intrínsecas a la misma, ¿no? Por ejemplo, el hecho de dar de alta a la organización lo haces solo una vez, ¿no? Das los datos de esa organización y ya luego comienzas a hacer los diferentes implantaciones según la materia o todo lo que sería la gestión de usuarios, contactos, etcétera. Eso es común en la propia plataforma. Grecia Navarro, que es nuestra colaboradora, la abogada mexicana, tiene predilección y es su expertise en tema de protección de datos, con lo cual le vamos a dar mucha caña a ese módulo, a ese vertical, ¿no, Grecia? Claro, sí. Y pues, Víctor, yo quisiera preguntarte qué compliance ofrecen en materia de protección de datos personales. Sí, nosotros tenemos justo ese vertical, además es de los productos pioneros, ¿no? Dentro del entorno Centinela, es nuestro Centinela de protección de datos y lo que hace es ayudar a las organizaciones a implantar un sistema de protección de datos de acuerdo a la normativa vigente, pero no solo eso, también a la planificación de las diferentes cuestiones que tiene que tener en cuenta y a su seguimiento. Y respecto a esto, ¿ustedes le entregan algún certificado o algún reporte a las empresas que contraten compliance de protección de datos personales? A ver, nosotros ayudamos a las empresas en la implantación, ¿no? Entonces nosotros, aparte del software, sí que ofrecemos unos servicios de formación, ¿no? De hecho, hay uno de ellos que es lo que llamamos nosotros la formación puesta en marcha. Entonces ahí con el usuario directamente de manera personal dedicamos una sesión formativa y luego en aquellos usuarios que lo necesitan también les proporcionamos la ayuda de una consultoría de implantación. Es verdad que para eso utilizamos partners de confianza. Entonces, nosotros certificados no damos, ¿no? O sea, damos ese tipo de servicio y luego es verdad que desde la propia herramienta el usuario sí que va a poder sacar y generar una serie de informes, ¿no? Que van a poder atestiguar el cumplimiento de cada uno de los puntos de su compliance. Y, por ejemplo, estas empresas, al momento de ingresar la información, ya sea de sus clientes dentro de esta LegalTech, ¿tienen el control ellos mismos o ya no, una vez que ingresan los datos ya no tienen el control? No, esto me parece una parte importante. O sea, nosotros en Centinela le facilitamos unas claves de administración al usuario que nos comenten dentro de cada organización y luego es este usuario el que va a tener, entre comillas, el poder, ¿no? De gestionar sus propios usuarios, ¿no? Es decir, va a ser quien va a dar de alta a compañeros, a nuevos clientes, a nuevos usuarios, los va a dar de baja. Muy importante, le va a gestionar los permisos, ¿no? Porque no todo el mundo quizás tenga que tener el mismo permiso, ¿no? Permisos de gestión, permisos de lectura, permisos de parametrización, etc. Entonces es el propio usuario el que es autónomo para hacer toda esta gestión y no nosotros. Muy bien. Y respecto, bueno, a
comparación de las demás Legal Tech que también hacen como compliance legal, protección de datos personales, ¿ustedes qué es lo que ofrecen que los hace diferente? A ver, esto te lo voy a explicar en materia de protección de datos, pero sería extensible a cualquiera de los centinelas que ha citado Chema, ¿no? Nosotros somos una Legal Tech, toda la tecnología de Lefebvre a disposición de esta plataforma de compliance, pero también somos una editorial jurídica, ¿no? Con más de 30 años de experiencia. Entonces, nuestro valor competitivo, nuestra seña de identidad es ofrecer al usuario esa tecnología para poder hacer una implantación, pero aparte guiarle, ¿no? Guiarle de cómo es la manera más adecuada de hacer esa implantación de esta protección de datos, pero si a lo largo de otros sistemas nos apoyamos siempre en las UNES y las ISO, ¿no? Le damos ese estándar de calidad. Y luego, como comenzaba al principio, vamos un paso más allá y estamos continuamente haciéndole referencias al Memento, en este caso al Memento de protección de datos, referencias legales, dándole ejemplos, dándole modelos, ¿no? Para ayudarle en esa implantación. Entonces yo diría que la principal diferencia es esa, que aunamos esa parte más de software, pero sin olvidar ese apoyo o ese contenido jurídico y además decir que esto está siempre permanentemente actualizado, claro. No, pues me hace muy importante que siempre esté este acompañamiento jurídico aparte del software, ¿no? Sí, acceso a la información jurídica que te tengan permanentemente actualizado de todos los cambios. Pues estaba escuchando y estaba pensando, a ver, Centinela es susceptible de ser implementado en una empresa, en un despacho, en función de sus necesidades. Pero también estoy pensando en voz alta, Grecia ha creado su despacho, Click and Law, Derecho Digital, y tiene clientes que necesitan ese tipo de productos, de servicios. Ella le puede ayudar con sus servicios, pero también puede apoyarse en el software como Centinela, ayudar a implementarlo, o sea, lo veo como un modelo de negocio para los despachos, a eso voy, ¿sabes? Sí, Centinela está preparado también desde ese prisma, ¿no? O sea, digamos que Centinela, el objetivo es implantar un estándar de compliance, el que sea en una organización, ¿no? Entonces, directamente en ocasiones es la propia organización la que es usuaria del mismo, y en otras ocasiones son los despachos especialistas los que a través de Centinela dan el servicio a ese cliente final y a través de Centinela son capaces de apoyarse para en ese cliente final pues implantar un sistema de compliance penal, un canal de denuncias, un sistema de protección de datos o un plan de igualdad, etc. Pues interesante, ¿no? Sí. Esa posibilidad. Sí, claro. 20 de febrero, 2 años, de que entró en vigor la ley la 2/2023 de protección del informante, ¿no? Cierto. Tenéis el vertical de canal denuncias. A ver, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál ha sido el impacto? Y si crees que en este sentido las organizaciones están mentalizadas, concienciadas de esa necesidad. Pues a ver, en base a nuestra experiencia propia, el Lefebvre como sujeto obligado, tenemos obviamente un sistema de información interna implantado, pero también, ¿no? esa experiencia con los cientos de clientes a los cuales les proveemos el servicio, te diré lo siguiente. Por un lado, sí que la percepción es que la mayoría de las empresas con más de 50 empleados están ya con un canal de denuncias, no todas, pero la mayoría. Pero por otro lado, también te diré que en muchos casos lo hacen de manera incorrecta. Detectamos que quien conoce bien la ley sabe que es una ley que establece una serie de parámetros que son difíciles de cumplir desde un punto de vista del software. Entonces es necesario un software totalmente adaptado a esta ley. Para explicarlo mejor, está todo el tema de que las denuncias tienen que ser anónimas. Está todo el tema de, en un momento dado, tienes que anonimizar la información de los datos personales que contienen la misma. Está el tema de tienes la obligación de mantener un canal de comunicación constante con el informante y eso lo debes de hacer incluso aunque sea anónimo. Total. Entonces, la confidencialidad de la información. Entonces, hay una serie de cuestiones que muchos softwares no cumplen porque no son softwares especialistas y adaptados, ¿no? Entonces, sí que hay esa dualidad. También la gente a veces se olvida y piensa que contener un canal de denuncia está cumpliendo y no es así porque la ley te habla de un sistema de información interna. Ahí te exige tener una política del canal, un protocolo, nombrar un responsable. Nosotros en todas esas cuestiones también desde Centinela les ayudamos, les damos modelos que ellos pueden adaptar, pueden utilizar en aquellos que no tienen quizás esa experiencia o esos recursos, ¿no? Entonces, ahí yo veo esa dualidad. Y luego también es interesante ver cómo cada empresa ha recogido, digamos, la implementación de esta obligación legal, ¿no? Porque hay empresas que, digamos, que tienen un grado de madurez en compliance, en cumplimiento, una cultura ética ya implantada y esto lo han visto
pues como un mecanismo muy positivo, ¿no? Pues para detectar posibles infracciones, posibles riesgos en una fase temprana y ponerle solución. Lo han visto como una buena herramienta para, oye, tener un buen clima laboral, ¿no? Y en ese sentido, pues lo han divulgado adecuadamente, han hecho formación, etcétera. Y luego tenemos otras empresas, ¿no? Que lo han visto más como un imperativo legal y digamos que no han hecho ese esfuerzo, ¿no? Por explicar el contenido de la norma, la ausencia de represalias, cuál es la finalidad. Y ahí sí que se nota mucho, pues por ejemplo, la visibilidad que tienen los canales unas empresas y otras, y en función de eso el uso que se está haciendo real del mismo. Entonces hay como dos velocidades dentro de esta implantación. Al lo que dices, estaba pensando también que es una ley que salió hace 2 años, Grecia, entonces, claro, hubo cierta urgencia, etcétera, y claro, salieron como debajo de las piedras muchas empresas que crearon de pronto, aunque no fueran empresas tecnológicas, un software de canal de denuncias de protección al informante, etcétera, ¿no? Claro, el usuario debe saber comprar tecnología y para eso tiene que hacer un benchmarking un poco de todas las empresas que ofrecen estos productos, joder, y ver quién hay detrás. Eso es importante. Sí, desde mi punto de vista es clave en general, en cualquier tipo de software y en estas cuestiones que vienen tasadas legalmente, e incluso algunas de las cuestiones que yo he citado vienen tasadas que si no se cumplen son infracciones graves o muy graves con sus acciones correspondientes. O sea, son cosas claramente que tienes que revisar. Algo que se tiene que ver mucho con ese tema de madurez en compliance, en la concienciación, es la figura del compliance officer, ¿no? ¿Qué visión tienes tú de este profesional? ¿Crees que está siendo bien valorado por el resto de órganos de la empresa? Porque claro, tiene que hacer cosas que a veces no son agradables, lógicamente. Sí, hace muy poquito, bueno, me hacía eco en mi perfil de LinkedIn de un artículo que hablaba sobre esto, ¿no? Y es verdad que, a ver, viendo el vaso medio lleno, ha habido una buena evolución, ¿no? Del compliance officer. Cada vez hay más empresas que cuentan ya con esta figura, ¿no? Y cada vez tiene mayor peso, ¿no? Pero también es verdad que aún queda mucho, ¿no? Aún hay muchas empresas que ven este compliance officer como eso, es un oficial de cumplimiento, ¿no? Su única misión es evitar incumplimientos y por tanto sanciones, y en ocasiones su función es, digamos, incómoda, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, ¿no? Porque parece que pone trabas, revisa los procedimientos, etcétera. Pero gracias a Dios cada vez hay más empresas que sí que le dan el peso que debe tener esta función y ven que realmente aporta desde el punto de vista directamente de negocio. Yo voy a poner un ejemplo, que además seguro que conocéis. Cada vez es más los casos que para ganar a un cliente, este cliente te pide qué sistemas de cumplimiento tienes implantados. Entonces ahí se ve un valor que aporta al negocio esa empresa que sí, que efectivamente el compliance officer ha tenido los recursos necesarios, el caso necesario para hacer esas implantaciones y, por ejemplo, obtener certificaciones, ¿no? Y eso pues a la diferencia entre ganar un cliente o no ganarlo, ¿no? Por lo tanto ya es un elemento competitivo de la empresa el tener un sistema de compliance adecuado, ¿no? Y eso ya está pasando. Esto es algo que ya está pasando de luego para licitaciones, para ciertas fusiones, ciertas operaciones empresariales, el cómo esté una empresa a nivel de cumplimiento y cómo lo puede demostrar es, bueno, pues aporta valor directo. Muy bien. Y vamos terminando, si te parece. ¿Cómo, de forma muy concreta y aterrizada, si puede ser, cómo ayudáis a esos profesionales a nivel, sobre todo, de automatización de procesos, de digitalización, etcétera? Entiendo que ahí es muy importante el servicio de soporte a los clientes, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos un equipo especializado para Centinela, ¿no? Y cuando hablo de equipo especializado hablo desde un equipo de diseño que solo trabaja en Centinela, un equipo de desarrollo que solo trabaja en Centinela, desde luego un equipo que represento yo más, ¿no? de desarrollo de negocio solo para Centinela y también un equipo de soporte especializado en Centinela, ¿no? O sea que ahí la especialización es máxima y luego desde el lado del producto las señas de identidad de nuestro software de gestión pues son dos, ¿no? Como decía al principio, una, sistema guiado, ¿vale? O sea, Lefebvre te va a dar la pauta, te va a marcar la línea para que hagas una implantación de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los estándares uso UNE ISO, para que la hagas adecuadamente. Y en segundo lugar, la eficiencia, ¿no? O sea, generarte ciertos automatismos que te van a permitir, pues, oye, hacer todo de una manera más eficiente, más rápida, pero además con mayor seguridad, ¿no? Que no te dejes nada, ¿no? Ahí hablamos de gestión de tareas, gestión de alertas, generación automática de informes. Muy importante la generación de evidencias. Como bien sabéis, todo el tema de compliance puede acabar en sede judicial. Ahí tendrás, habilidad, exacto, demostrar
¿no? Dejar traza de todas las acciones que has realizado, evidencia de todo lo que has hecho y que todo eso luego pueda ser enseñable, ¿no? Que pueda ser Como prueba. exportable, efectivamente. Y de forma inalterable, por ejemplo, además, para que... Claro, no olvidéis que al final el compliance, el origen del compliance es el compliance penal, ¿no? Y ahí nos hablaban de la posibilidad de si el compliance realmente establecido es efectivo, ¿no? Que hay mucho que decir, sí que podrá servir como un atenuante, un eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Pero si no es así, pues no nos valdrá como escudo. Bueno, con tu respuesta has definido, creo yo, la diferencia entre lo que es un proveedor de tecnología y un partner estratégico para los clientes, que eso es fundamental en el tiempo de hoy, ¿verdad? Sí, desde luego es un poco uno de los, ¿no? El leitmotiv, ¿no? de Centinela, ¿no? El ayudar al profesional siendo un socio estratégico para él, ¿no? En cumplir con sus obligaciones, y además hacerlo pues, de una manera excelente. ¿Te parece, Grecia? Hasta No, bien pues la me ha charla. encantado mucho esto del Lefebvre y todo lo que tienen por parte de Centinela. Entonces, pues sí, es una gran herramienta esto del abogado, tanto para el despacho jurídico, con sus clientes. Entonces, se me hace una gran oportunidad para poder tenerlo. Pues nada, desde Lefebvre encantados de poder contarte con mayor profundidad y ayudarte. Y además nos decías que en México Centinela es una marca de tequila. Sí. Fíjate, un doble beneficio. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por esta entrevista. Nada, a vosotros, hasta la próxima. Perfecto, muchísimas gracias. Ya. Bueno.